iniciar nuestra clase destinada al seminario Racionalidad, aunque algunos aspectos de esta clase serán importantes también para mis estudiantes del curso de Ontología General, de tal manera que voy a tenerlos a ambos presentes a medida que voy dando la clase. Esta clase estará dedicada a los racionalistas modernos, que es muy importante estudiarlos porque ellos representan el tránsito de la reflexión sobre la realidad, la racionalidad y la ontología, que va del medioevo a la filosofía, digamos, kantiana. Entonces es importante verlos como momento de transición y también para comprender algunos de los problemas o intuiciones que después dominarán el universo el universo crítico, el modo de reflexión crítico kantiano. Bueno, vamos a iniciar el pase de láminas. La siguiente clase busca preparar el camino para comprender el pensamiento de Kant, como les decía. Desde luego, Kant recibe la tradición aristotélica de la metafísica, pero con una serie de innovaciones introducidas por el llamado racionalismo moderno. Se hace necesario, de este modo, examinar el racionalismo moderno para poder entender por qué a Kant le interesa demarcar y distinguir la metafísica primera y la metafísica segunda en relación a lo que serán, según él, las capacidades reflexivas humanas. La distinción aristotélica entre metafísica primera y metafísica segunda continúa más o menos intacta por todo el medioevo. A diferencia de nosotros que seguimos la perspectiva kantiana, los medievales pensaban que la pregunta por las categorías generales, aquella que nos permiten definir algo como algo, y la pregunta por lo que causa nuestras representaciones del mundo, son en realidad una misma pregunta que se enfoca desde dos perspectivas distintas, perspectivas que en todo caso serían complementarias, una que busca establecer cuál es la estructura categorial de la realidad y otra que quisiera comprender la naturaleza de la sustancia divina o de lo que Aristóteles consideraba la primera causa de todo lo que existe. Esta distinción se expande, se amplía cuando alcanzamos a los racionalistas del siglo XVII y XVIII. De acuerdo con Michael Lux, en este libro que hemos estado trabajando, Metaphysics a Contemporary Introduction, aunque los racionalistas modernos están de acuerdo en lo básico con Aristóteles, también piensan que una serie de tópicos que no formaban parte de la agenda original aristotélica deberían ser introducidos en el temario propio de la indagación filosófica. Lo que cambia es lo siguiente, veámoslo. Para Aristóteles, la investigación de la naturaleza, tanto física como orgánica, o la investigación científica de lo humano, en lo que tiene de particular desde el punto de vista óntico, es decir, desde el punto de vista de sus características individuales, debería ser llevada a cabo por las ciencias físicas o las ciencias naturales, reservando para la metafísica solo simplemente el problema de la clasificación categorial, es decir, el problema propiamente ontológico, es decir, cómo hacemos juicios sobre un determinado juicio o una determinada especie, cómo decimos que algo es algo. Ahora bien, la modernidad trae consigo una nueva manera experimental de comprender y manipular el mundo físico, de la que darán cuenta los nuevos desarrollos de la ciencia física. Se trata de un tratamiento del mundo físico ya matematizado, como lo evidencia la física newtoniana, pero que los racionalistas modernos consideran, de todos modos, como formando parte o ampliando hacia nuevos horizontes la investigación metafísica. En otras palabras, a diferencia de lo que sucede en el siglo XX, que separa de una manera tal vez saludable, pero no muy natural, los problemas metafísicos de los físicos, los racionalistas modernos incorporan dentro del marco de la indagación filosófica los desarrollos de la ciencia contemporánea, o de su ciencia contemporánea, que es la ciencia moderna.
Esto significa que la pregunta metafísica sobre la posibilidad del conocimiento científico se vincula para ellos armoniosamente con los desarrollos empíricos de las mismas ciencias físicas. El mismo Isaac Newton ejemplifica esta situación en la medida en que combina sus intuiciones matemáticas con especulaciones de carácter más bien metafísico, o al menos no comprobables empíricamente. Newton era visto en su tiempo más bien como un filósofo, es decir, no era el equivalente a un Stephen Hawking, como se suele creer hoy en día y a quien se lo compara. Como ustedes saben, Hawking tiene la cátedra que antiguamente era la de Newton. Y es seguro que Newton se veía a sí mismo como un pensador de hondura filosófica y metafísica, es decir, no se veía como un físico teórico como se vería tal vez pues, el mismo Hawking. Así como Newton desarrolla la teoría de la gravedad, también participaba activamente con sus contemporáneos en disputas de carácter teológico que se referían a cosas tan extrañas y disímiles como la teoría de la Trinidad, el fin del mundo o algunas preguntas de orden escatológico cristiano y la misma alquimia, a la cual le dedica también muchos trabajos. Otro filósofo que también era un científico en un sentido moderno es Leibniz, considerado como el creador del cálculo matemático. Su notación matemática para el cálculo de derivadas todavía se usa hoy en día. Y desde luego, también Descartes, un matemático genial cuya influencia, como lo sabe cualquier estudiante de bachillerato, se extiende hasta hoy. Todos ellos se entendían como filósofos, es decir, sentían que estaban haciendo alguna forma de reflexión metafísica y seguramente habrían pensado que la separación que hacemos nosotros hoy en día entre científicos y filósofos es un poco extraña o antinatural. La filósofa e historiadora de Oxford, Frances Yates, en un maravilloso libro dedicado a Giordano Bruno, que se titula Giordano Bruno y la tradición hermética, que está publicado en castellano por la editorial Ariel, por la vieja editorial Ariel, también ha argumentado de un modo muy persuasivo a favor de la estrecha relación entre los estudios experimentales de los alquimistas, de carácter bastante esotérico, como se podrán imaginar ustedes, y la nueva ciencia física moderna. Para los racionalistas modernos, en suma, la metafísica también se ocupaba de la distinción entre mente y cuerpo y de muchos problemas que hoy consideraríamos en el campo de la filosofía de la mente o en campos que no se consideran propiamente campos de la ontología general. El racionalismo moderno está de acuerdo con Aristóteles en el sentido de que el ámbito de la metafísica es el ser en general. Ahora bien, también insisten que hay múltiples perspectivas desde las cuales se puede dar cuenta de ese ser en general y que dan lugar a una serie de subdisciplinas. El mapa de los racionalistas está constituido de la siguiente manera. En primer lugar, uno puede examinar el ser desde el punto de vista de su máxima generalidad, y este sería el ámbito de la metafísica general. Ahora bien, si examinamos las perspectivas más reducidas, tenemos entonces toda una serie de disciplinas más especializadas, todas las cuales conformarían el ámbito de lo que llamamos, o lo que llamaba ya Kant, la metafísica especial. Los racionalistas, pues, introducen entre los temas de la metafísica a cosas como la cosmología, la psicología racional o la teología natural. Temas todos que, como es fácil ver, se ocupan de aspectos del conocimiento que a Kant le parecían imposibles de examinar con la razón, tales como la libertad, el alma humana o Dios. No obstante, es interesante observar que para los racionalistas y para Kant el gran problema consistirá en examinar cómo el pensamiento, la razón, puede dar cuenta de modo adecuado de estos temas, a saber, de la realidad en general, en tanto que ella se ofrece a la indagación humana. De acuerdo con Roberto Torretti, en este libro que estamos leyendo también, Kant, en su estudio sobre el pensamiento de Kant, como les digo, el principal exponente de la tradición racionalista que recibe Kant es Christian Wolff. Se trata de un autor muy influyente y con una obra monumental que Kant usaba profusamente en sus clases de metafísica. Wolff es quien introduce en Alemania la filosofía moderna,
caracterizada por un afán de claridad y rigor propio de la filosofía cartesiana y alejado de las formas escolásticas que dominaban el filosofar hasta entonces. En otras palabras, es un típico racionalista. Su proyecto es el de fundar todo el conocimiento científico a partir o en primeros principios, de los cuales se derivarían los conocimientos especializados. Se trata, pues, de un proyecto racionalista de fundamentación de carácter metafísico. En este sentido, Wolff, de acuerdo siempre con Torretti, distingue tres tipos de conocimiento: el conocimiento empírico, en el que se engloban indistintamente sustancias materiales e inmateriales; el conocimiento filosófico, que ofrece la razón o razones para que existan o sucedan las cosas; y el conocimiento matemático. Wolff ve ya el conocimiento filosófico como una ciencia rigurosa que engloba o subsume otras ciencias especiales. De este modo podemos ver cómo los desarrollos de las ciencias modernas que tanto han impresionado a los racionalistas son incorporados de esta manera al universo conceptual de la metafísica, en la forma de la ya mencionada extensión de la metafísica, en la que entrarán la cosmología, la psicología y la teología como aspectos regionales de la metafísica general o metafísica primera. Al estudio que se ocupaba del alma humana, Wolff lo llama neumática, ciencia de los espíritus. De este modo, en Wolff, la metafísica se ocupa de modo riguroso de cosas tan disímiles como el mundo físico, Dios y el alma humana. Los entes y las almas que uno puede encontrar en estos ámbitos serán, entonces, objeto, a su vez, de distintas formas especiales de metafísica. Esta clasificación de la metafísica se encuentra ya plenamente aceptada en los compendios de metafísica del siglo XVIII y Kant la asume también, al parecer, como punto de partida para su propia reflexión. Ahora bien, es interesante notar entonces que tanto Wolff como Kant consideran que esta clasificación de la metafísica corresponde a una organización válida del pensamiento racional, lo que significa que una exploración teórica de los temas de la metafísica conduciría, en definitiva, a un examen de la razón y de sus capacidades. Esto es lo particular que tiene el racionalismo moderno desde el pensamiento de Descartes, como ustedes saben, que la reflexión sobre la metafísica no es una reflexión simplemente que mira a los objetos de los juicios generales, sino que mira también a los modos como el ser humano explora la realidad. Y es una reflexión que se da que solamente de la mano de una indagación de la razón. Aunque no todos los pensadores de la época estaban de acuerdo, según Torretti, con la inclusión de disciplinas tan disímiles y con objetos tan diferentes bajo la misma denominación de metafísica, lo cierto es que muchos pensadores de la época se ocupan profusamente de una disciplina general, la ciencia del ente en tanto que ente, y de una serie de disciplinas específicas o regionales que, como hemos visto, algunos llaman neumatología. Torretti ofrece de manera como muy interesante, como explicación a la resistencia de muchos racionalistas a distinguir claramente entre una metafísica primera y otras disciplinas racionales, la conciencia cristiana de muchos pensadores de la época. Es decir, que el cristianismo que profesaban pues la mayoría de los filósofos de la época, no, precisamente por su formación, les cuesta distinguir la pregunta de la ontología general por la pregunta que nosotros hoy en día diríamos que es teológica, que es la pregunta sobre Dios, y lo consideran todo como incluido en una misma disciplina, como hemos visto. Y Torretti también atribuye a un esfuerzo por encontrar el fundamento racional del pensamiento cristiano la extensión de la metafísica primera hacia el estudio de lo suprasensible. Y yo también diría algo más, la metafísica tomista, que es una metafísica que ya hace las distinciones que veremos en los racionalistas y en Kant, como es cristiana, es una metafísica que da por sentado que el ser humano sin ningún problema puede responder estas preguntas. De tal manera que yo agregaría a esta reflexión de Torretti también la intuición de que el pensamiento tomista vuelve necesario que los racionalistas modernos reflexionen también sobre la razón humana y sobre las capacidades humanas
para enfrentarse y comprender y clasificar de modo adecuado los objetos de la metafísica, tanto general como especial. Por eso es que no hay para ellos, precisamente como dice Torretti, efectivamente por su conciencia cristiana y también por el modo como el occidente cristiano se mira la filosofía aristotélica, ninguna contradicción o problema en englobar a la metafísica como disciplina general que tiene una serie de disciplinas especiales. Como veremos, Kant mismo está convencido de que la metafísica tiene esta estructura, y lo está porque son importantes para él muchas de las intuiciones que acompañan la reflexión moral y teológica de los modernos, intuiciones que ya se estaban comenzando a poner en duda por la variedad de interpretaciones que surgían de las Sagradas Escrituras al interior de esa explosión cultural que significó el advenimiento de la modernidad en Europa. Para muchos pensadores racionalistas y para el mismo Kant, pese a estar más vinculado con el empirismo de su tiempo y con el desarrollo de las ciencias naturales, el mismo Lux y nosotros pensamos que Kant está más cerca del empirismo que del racionalismo. Entonces, para Kant, digo, era importante comprender y reflexionar sobre los alcances de la racionalidad de las convicciones morales y teológicas que eran valiosas en su época. Ya sabemos que para Kant, aquello de lo que no podemos tener experiencia no puede formar parte de la razón teórica. No obstante, en el espíritu del racionalismo, Kant también quiere encontrar principios últimos para la exposición y definición de la realidad. De acuerdo con Torretti, el método filosófico que promueve el racionalismo prekantiano sería el método axiomático demostrativo que Aristóteles, en los analíticos posteriores, aplica a las ciencias y que utiliza el mismo Euclides, pero que solo en el siglo XVIII se intenta aplicar también seriamente a los problemas de la metafísica. Ese, en definitiva, se trataría del proyecto de una matesis universalis que Descartes persigue, al igual que Spinoza, con una ética moris geométrico o Leibniz. Se trata de la búsqueda de un cuerpo de conocimiento coherente y derivado de principios axiomáticos. Para Wolff, como lo será para Kant después, el método del pensamiento ordenado y racional es entonces análogo al método matemático. Se trata de un método que solo admite aquellos términos o conceptos que se derivan puntualmente de otros conceptos que ya están establecidos y que se encuentran sólidamente fundados en pasos anteriores. De este modo, cuando Kant afirma en la Crítica de la razón pura que la metafísica primera pudiera alcanzar el camino seguro de una ciencia, está pensando en este tipo de ciencia, aquella que se caracteriza por un método axiomático demostrativo. Ahora bien, la afinidad entre Wolff y Kant llegará solo hasta aquí, dado que, como lo señala también Michael Lux, Kant está mucho más cerca de los empiristas que de los racionalistas. Kant, a diferencia de sus contemporáneos, está interesado en distinguir entre la racionalidad lógica y la racionalidad ontológica, es decir, entre la validez de las proposiciones en uno u otro ámbito. Como hemos visto, en el modelo racionalista puede decirse que hay una asimilación de las cuestiones ónticas a las cuestiones ontológicas, las que atañen a los conceptos generales con los cuales comprendemos la realidad. Por esta razón, en Kant es posible pensar algo sin comprometernos por ello con su existencia. La existencia no es un predicado de un juicio, ni se deriva de la forma lógica del mismo. Este es precisamente el argumento que Kant usará en un apartado de la Crítica de la razón pura intitulado Imposibilidad de una prueba ontológica de la existencia de Dios, que se encuentra en A592 y B620 y siguiente. Recomendaría entonces a ustedes que buscaran su Kant y revisaran estos apartados. Si quieren pueden pausar el video para hacerlo. Allí, en estos apartados, Kant distingue entre la necesidad lógica de un juicio analítico, como por ejemplo, todo triángulo tiene tres ángulos, de la proposición que afirma que existe un triángulo. Es claro que esta última proposición no deriva de la anterior, ni es posible deducirla de ella, precisamente como lo quiere el método propulsado por Kant. Algo que se piensa solo desde el punto de vista de su posibilidad no me permite nunca deducir su existencia.
pero la ilusión de poder realizar estas inferencias deriva simplemente, esta ilusión deriva de la ilusión de poder derivar o de hacer depender la realidad de un predicado lógico. Entonces escribe Kant, cualquier cosa, escribe Kant en A598 y B626, puede servir de predicado lógico. Incluso el sujeto puede predicarse de sí mismo, ya que la lógica hace abstracción de todo contenido, pero la determinación, que es sintética, es un predicado que se añade al concepto del sujeto y lo amplía. No debe, por tanto, estar ya contenido en él. El ser, entonces, de algo es en Kant, como en Aristóteles, cuando se trata de un juicio, simplemente una cópula. Tal cosa es tal otra. La partícula no es un predicado, sino algo que relaciona sujeto y predicado. En el caso que ocupa Kant en este apartado, que es Dios, uno puede decir muchas cosas de Dios que tienen la forma lógica A es B. Pero no estoy diciendo nada o no estaría diciendo nada de lo que yo pueda tener experiencia racional en el sentido kantiano, sino estoy simplemente relacionando una serie de predicados con el concepto Dios, cuya existencia es para Kant una posibilidad, pero solo una posibilidad. En otro lugar dirá Kant que es una posibilidad muy probable, pero por razones de las que no se puede dar cuenta en el sentido de la razón teórica basada en la experiencia sensible, esa probabilidad es algo, digamos, que solamente puede pensarse. En todo caso, volveremos sobre este punto. Así pues, continúa Kant, sea cual sea el contenido de un concepto, tanto en su cualidad como en su extensión, nos vemos obligados a salir de él si queremos atribuir existencia a su objeto. Esto está en A601, B629. Ahora bien, solo podemos salir del concepto, como escribe Kant, cuando se trata de objetos que podemos percibir con los sentidos, cuyas leyes están dadas por las formas puras de la intuición y los conceptos puros del entendimiento, es decir, por la ontología o filosofía primera. Evidentemente, los objetos que no podemos percibir, aunque los podamos pensar, no nos permiten, como dice Kant, entre comillas, salir de sus conceptos. De esta manera, podemos concluir que en la arquitectónica kantiana de la razón, como se suele decir, solo podemos hablar de conocimiento racional cuando nos abstenemos de derivar predicados sobre la existencia de un objeto a partir de meros conceptos. Con ello, Kant delimita claramente los problemas que formaban parte tanto de la metafísica primera como de la metafísica especial, dado que evidentemente no podemos tener experiencia sensible de aquellos objetos que definen el dominio de objeto de las subdisciplinas que conforman a la metafísica especial. Bueno, en las clases que siguen veremos todavía algunas de las dificultades que se derivan de una delimitación tan estricta. Entre tanto, como lecturas complementarias o actividades complementarias, los invito a examinar una muy importante e interesante conferencia que está en TED, que la refiero aquí, que está en YouTube. Ustedes buscan en YouTube a Brain in a Supercomputer y les sale. Y también están el libro de Michael Lux, el de Torretti y La crítica de la razón pura en la editorial Alfaguara, con los apartados o cualquier otra edición que tengan, con los apartados que nosotros hemos examinado. Bueno, y tendríamos entonces que, quisiera entonces ahora darles una asignación que valdría como asistencia a esta clase. Como lo saben, vamos a abrir aquí la... Ups, ¿qué pasó aquí? Ajá. ¿Qué pudiéramos poner? Veamos. La idea sería que hicieran un breve resumen, una página solamente, y, por ejemplo, respondieran algunas preguntas. ¿Cuál es la relación esencial
que se da en el racionalismo moderno entre ontología, vamos a poner entre metafísica, se entiende general y especial, y razón humana. Y la otra pregunta me parece muy importante, ¿en qué consiste el concepto de matesis universalis? Fíjense, vamos a ponerlo en mayúscula también acá. ¿Y en qué se distingue de la pregunta del proyecto medieval de la ontología? Bueno, estas serían las dos preguntas que habría que responder simplemente en un párrafo breve. Es para mi control, para el control de la asistencia. Hay una fecha tope para hacer esto, yo se las indico. Yo diría que la fecha tope debería ser el viernes 16, efectivamente, también. Y si tienen alguna pregunta, sobre esta clase, me mandan un email con copia a todos para que yo pueda responderle a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y feliz semana.